Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 25 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón destacó estrategia Espada de Honor, que permitió en las últimas horas la captura de 13 miembros de las FARC. Centro Democrático reveló nombres de aspirantes a la Cámara de Representantes. Esposa del presidente de Fedegan, José Félix Laforí, encabezará la lista por Bogotá. Nuevo capítulo dentro de la investigación del caso de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en Bogotá. Consejo de Bogotá y Congreso de la República desarrollan proyectos para regular problemática de las llamadas barras bravas que han dejado varios muertos en lo que va corrido del año. Con agenda económica, Santos cerró importante visita a la ciudad de Nueva York. Unión de lazos comerciales con Estados Unidos, principal objetivo del mandatario. Alberto Santofimio, condenado por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, pidió al fiscal general Luis Eduardo Montealegre estudiar nuevas pruebas de falso testimonio de alias Popeye frente a esta muerte. Gobierno Nacional pidió plazo para bajar precios de los combustibles en el país. La petición fue hecha por el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ante la Corte Constitucional. Renunció Vicecontralor General Felipe Córdoba. Su decisión podría estar ligada a las polémicas investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntas interceptaciones telefónicas del órgano de control a periodistas y funcionarios del Estado. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, así como directivos de la Federación de Fútbol y jugadores de varios equipos, realizaron un homenaje a la vida en memoria del hincha del Atlético Nacional que murió cuando fue atacado en una estación de Transmilenio. Con una ofrenda floral se rindió un sentido homenaje al hincha del Atlético Nacional que fue atacado aquí, en la estación Ricaurte de Transmilenio. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dirigentes deportivos y reconocidos futbolistas se dieron cita en la estación Ricaurte de Transmilenio en un acto simbólico para rechazar los actos de violencia en contra de hinchas de equipos de fútbol que han sido víctimas de la intolerancia. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que cambie primero la imagen del fútbol, que el fútbol no es el que genera esta violencia por fuera. Hay que hacer una campaña de educación, de formación, desde la parte social, la parte cultural, para que podamos evitar este tipo de actos que vuelvan a ocurrir en un futuro. Aquí es respetar la vida de un ser humano. Aquí no importa si es de Nacional, de Santa Fe, de Millonarios, de Cali, del equipo que sea. Es de pensar en que al frente hay un ser humano que tiene los mismos sueños y deseos de cualquier hincha, de apoyar a su equipo y de no hacer el mal a los demás. En la ceremonia se exaltó a los aficionados que han perdido sus vidas por causa del fanatismo entre barras. Este es obviamente y lamentablemente un acto puramente simbólico. No, eso es lo que tenemos que hacer. Los símbolos son importantes. Obviamente no reemplazan la realidad, la necesidad de una serie de políticas que hay que tomar para garantizar no simplemente que el fútbol, sino que la ciudad pueda convivir en paz. Se espera que los jóvenes tomen conciencia acerca de la vida de los hinchas de los diferentes equipos, ya que nada justifica la muerte de un apasionado del fútbol. Frente a este tema, el Congreso de la República presentó un proyecto que pretende organizar las barras de los diferentes equipos. La iniciativa contempla que éstas tengan personería jurídica
y así puedan ser respectivamente carnetizados. Además, podrían obtener preferencias para la adquisición de las boletas en los diferentes partidos. Desde el Congreso de la República se busca la creación de medidas las cuales permitan controlar la difícil situación por la que están pasando hoy en día las barras de fútbol en el país. Es por eso que actualmente está en curso un proyecto de ley que pretende disminuir los índices de violencia a través de una entrega de incentivos a los diferentes miembros de estos grupos. Sin embargo, se deben tener en cuenta aspectos como: previo a esos incentivos, ellos tienen que tener una personería jurídica, es decir, deben estar inscritos ante DIMAYOR, ante el club deportivo al cual pertenezcan o que sean hinchas, y ante Coldeportes y el Instituto de Recreación y Deporte. Una vez sea reconocida la personería jurídica de los miembros de las barras de fútbol, se deberá hacer una carnetización para identificar a todas las personas y se permita así tener una herramienta para la judicialización en caso de ser necesario. Si un muchacho incurre por primera vez en un acto vandálico, debe pagar, no cárcel. Nosotros proponemos es que haga un acto cívico con la policía comunitaria. La segunda vez, que sea suspendido de acuerdo a la gravedad de no permitirle entrar a ningún estadio del país por lo menos durante un año. Y la tercera vez, que sea suspendido de por vida, de ingreso a cualquier estadio del país. A propuestas como esta se suma la del alto consejero de la Seguridad Ciudadana, quien afirma que de ser necesario se suspenderán todos los eventos deportivos con el fin de evitar que se sigan presentando hechos de violencia. Así como los violentos serán castigados, a continuación se explica los incentivos de la propuesta legislativa. Pueden ser incentivos, ¿por qué no decirlo?, para que estos muchachos puedan desarrollar microempresas dentro de sus barras, saquen adelante algunos proyectos, las buenas ideas. Pero si se daría esto, si ellos se comportan en un tiempo de 6 meses sin generar violencia ni dentro ni fuera del estadio. El proyecto de ley ya fue radicado y comenzará a ser discutido la próxima semana en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El Consejo de Bogotá también se unió frente a esta problemática, radicando un proyecto para afrontar la violencia ocasionada por la llamada barras bravas. La iniciativa pretende reducir en primera medida el pandillismo en la capital, que hoy afecta a 18 localidades, con la presencia de 132 pandillas. El proyecto radicado pretende que el distrito, con el apoyo del ICBF, adopte planes, programas y estímulos tributarios que propendan por la rehabilitación, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes en condición de vulnerabilidad social, que se han vinculado o corren el riesgo de vincularse a grupos de violencia conforme lo ordena la Ley 1577 de 2012. De manera muy especial en materia de productividad, materia de empleo y de actividades productivas, erradicar la discriminación social que existe contra estos jóvenes, porque ellos buscan ese protagonismo que no les brinda el Estado, lo buscan en esas agrupaciones como son las pandillas, como son las barras bravas, en donde se sienten importantes, donde sienten que hay una solidaridad de su grupo, donde sienten que hay un acompañamiento, que de cierta manera se les valora y hasta de cierta manera se les protege. Según cifras del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, en Bogotá existen 132 pandillas en 18 localidades, siendo las más afectadas Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Es necesario que el gobierno distrital les encargue de hacerles sentir que hay otros horizontes mejores y que pueden lograr esa importancia haciéndole el bien a la ciudad y no haciéndole el mal a la comunidad. De esta manera, el Consejo Distrital será la instancia responsable de formular el Plan Distrital de Inclusión Social para jóvenes con alto grado de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil, con lineamientos entre los que se encuentran garantizar su acceso a la salud, educación y recreación, además de propender por la generación de empleo y la formación en actividades productivas como herramienta de inclusión socioeconómica de estos jóvenes, entre otros. Daniel Prada, abogado de algunas de las víctimas de falsos positivos en el país, le respondió a Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, luego de que éste asegurara que hay un cartel de falsos testigos que pretende vincular al exmandatario con estos crímenes.
tras las acusaciones del abogado Jaime Granados contra Daniel Prado, abogado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de estar detrás de los falsos testigos que habrían acusado al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener nexos con el paramilitarismo. Este respondió que todo hace parte de una estrategia para acusar a quien quiere denunciar hechos de corrupción en el país. Esto ha sido una estrategia, ¿no? El hecho de andar denunciando a quienes tratamos de demostrar que la familia del señor Álvaro Uribe Vélez tiene relaciones con el paramilitarismo, siempre resultamos acusados. Eso mismo le pasó al hoy delegado alto comisionado para Derechos Humanos de Guatemala, ¿sí? que representa a Naciones Unidas, el doctor Iván Velázquez. Igualmente le pasó a Gis Medina, quien fue acusada en su debido momento. El jurista señaló que no teme por su imagen como abogado, ya que está seguro que siempre ha hecho su trabajo bajo las normas legales. Sin embargo, aseguró que teme por su vida, ya que ha sido víctima de actos intimidatorios. Sí temo por mi seguridad, porque hace unos días en mi vehículo apareció con las 4 llantas, ¿sí? Sueltas, cosa que no es común. Si alguien te afloja una, no las 4. Entonces, pues el Estado colombiano tiene la obligación, a raíz de una decisión de la Comisión Interamericana, de brindarme la protección. Estoy esperando que tomen las decisiones a que haya lugar para que protejan mi vida. Por último, dijo que Jaime Granados puede continuar acusándolo de lo que desee. Señaló que ya se ha enfrentado con él en varios procesos y no se ha intimidado, por lo que continuará buscando la justicia a través de su labor como defensor de víctimas. Cabe recordar que Jaime Granados Peña aseguró que existen elementos suficientes para demostrar que Prado fue la persona que presentó ante las autoridades judiciales al mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses y a Unicio Alfonso Pineda Luján para que acusaran a Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe de tener nexos con grupos paramilitares. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le pidió a la Corte Constitucional 1 año para regular el precio del combustible. El plazo sería para que el Congreso expida la ley y evitar así problemas en el presupuesto nacional. Esta petición va en la misma vía que la del Procurador General Alejandro Ordóñez, quien solicitó la misma medida. El pasado 10 de septiembre, el Alto Tribunal le limitó al gobierno una de sus principales facultades para fijar el precio a través del Fondo de Estabilización. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vivela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El Centro Democrático reveló su lista a la Cámara de Representantes por las regiones para las próximas elecciones del año 2014. Entre los nombres que sobresalen está María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Laforí, presidente de Fedegan, así como el exsenador Óscar Darío Pérez. El Movimiento Centro Democrático publicó las cabezas de la lista a Cámara de Representantes. Hasta el momento van 19 nombres y se espera que en los próximos días se conozcan los 13 departamentos faltantes. Respecto al tipo de listas, se sabe que serán tanto cerradas como abiertas. Estas personas han sido seleccionadas como cabezas de Cámara por el Centro Democrático en virtud tanto de una convocatoria abierta a través de Internet que se hizo desde el mes de junio y buscando siempre que quienes representen al Centro Democrático encarnen los más altos valores de la democracia. Esto es honestidad, capacidad de trabajo, conocimiento, compromiso con las comunidades y, por supuesto, que sean personas completamente afines y leales a las doctrinas uribistas, a las doctrinas del Centro Democrático. Algunos de los nombres más importantes de las cabezas de lista que se conocieron hoy está María Fernanda Cabal por Bogotá, esposa del presidente de Fedegan, José Félix Laforí. La gran mayoría de los nombres son desconocidos para la opinión pública, sin embargo, para el Centro Democrático este era el objetivo principal, caras nuevas que le permitan una oxigenación de la política. El mecanismo de recolección de firmas es un aspecto importante para tener en cuenta. La meta del Centro Democrático es inscribir listas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes mediante el mecanismo de firmas. Y con esa inscripción y superado el umbral electoral en las elecciones congresionales de marzo 9, podernos constituir en partido político.
En total se espera la recolección de cerca de 2 millones de firmas. Por último, el Centro Democrático se refirió sobre el tema de José Obdulio Gaviria y la controversia que generaron unas recientes declaraciones. Hacen un llamado al respeto como un principio de la democracia. Además, resaltan que con hechos como este se está afectando toda la reputación del movimiento. Los constantes aplazamientos en las audiencias programadas dentro de la investigación de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra han hecho que la defensa de la familia de la víctima manifieste que son estrategias de los implicados en el crimen, como el patrullero de la policía Wilmer Alarcón, para desviar la atención del proceso. Esta mañana Miriam Pachón, la abogada de la familia de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero, aseguró que por causa de las constantes dilaciones que se han estado presentando por parte del abogado del patrullero de la policía Wilmer Alarcón, se solicitó el cambio de abogados que están dentro del proceso y que han impedido que se lleven a cabo las audiencias preparatorias. Las circunstancias de ellos es solicitar y solicitar aplazamientos de la audiencia preparatoria. De hecho, hoy se va a solicitar a las 2 de la tarde que haya cambios de abogados a aquellas personas que estén solicitando permanentemente el aplazamiento, con la única finalidad de que esta persona entregue, pues, o sea, para que sea cambiado y se pueda realizar este tipo de diligencias. De otro lado, dijo que los rumores de que los oficiales de la policía que han sido recluidos en la cárcel de Facatativá por vínculos en los mismos hechos continúan entrando y saliendo del establecimiento carcelario sin ningún tipo de restricción. Están detenidas en la cárcel de Faca, otros están detenidos en Cespo, pero pues tenemos inconvenientes con eso porque nos ha llegado una información que hasta ahora nosotros no sabemos si es cierta o no, y es que que ellos están saliendo, que han salido a bailar y que han salido a diferentes lugares a hacer compras. O sea, eso es irregular. Pues yo creo que cualquier persona quisiera tener un director de cárceles de ese talante, ¿no? Por último, dijo que aunque la directora de la cárcel de Facatativá negó que los internos hayan estado fuera del centro que ella coordina, la defensa tiene todas las pruebas para demostrar que todo lo señalado respecto a las salidas en realidad se han pasado y continúan pasando. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó los resultados de la estrategia Espada de Honor. El jefe de la cartera aseguró que con esta se ha logrado la captura de 13 integrantes de las FARC en las últimas horas, quienes desarrollaban varias acciones terroristas en distintas zonas del país. Debido al esfuerzo conjunto y coordinado que representa el plan del gobierno Espada de Honor, las capturas en el país se han incrementado significativamente, en especial las redes de apoyo al narcotráfico. En el caso del ELN, han perdido 11 de sus jefes en los últimos 2 años. Viene aumentando la desmovilización y vienen aumentando las capturas también. A estos grupos se les han quitado cerca de 130 toneladas de explosivos. Imagínense lo que estos bárbaros le habrían hecho al pueblo colombiano si no fuera porque los soldados, los policías, los infantes de marina, las fuerzas armadas como un todo exponen su vida todos los días para quitarles esa capacidad. En las últimas horas fue neutralizada una estructura completa de la columna Teófilo Forero, que ha causado grandes estragos en el pueblo colombiano. Y esta mañana, cuando llegamos aquí, mientras hablábamos, mientras estábamos en la ceremonia, unidades del Ejército Nacional y la Armada Nacional en el departamento de Nariño han abatido a 3 terroristas de la columna Daniel Aldana de las FARC y han capturado a otro de esos terroristas. Ahí cayó el tercer cabecilla de esa columna Daniel Aldana, un alias Ariel. Según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, todos los días se ejerce presión a los grupos terroristas para lograr de esta manera la liberación del pueblo colombiano del yugo de la guerra al que ha estado sometido por décadas. Para que esas personas que están allá, en primer lugar, sigan motivados a desmovilizarse. La desmovilización está creciendo. Las Fuerzas Armadas protegen a estas personas, les reciben sus armas, los acogen, les permiten encontrar nuevamente su vida y su familia. Pero también para que esos que están en la actividad terrorista entiendan de una vez por todas que no van para ningún lado y que deben acoger la propuesta de paz que el presidente ha señalado a nombre del pueblo colombiano. Finalmente, Pinzón hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que entreguen las armas y se reintegren a la sociedad civil, ya que no tienen otra salida.
Las constantes irregularidades en la prestación de los servicios de telefonía celular ha generado que la Comisión de Regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de las Telecomunicaciones impongan fuertes sanciones a las mismas. Con ello se busca dar una solución definitiva a esta situación que hoy tiene millones de quejas por parte de los usuarios del país. Teniendo en cuenta que la empresa prestadora de servicios Claro presentó inconvenientes en la prestación de sus servicios esta mañana, la Comisión de Regulación de Comunicaciones señaló cuáles son los derechos que tienen los usuarios, pero también recalcó cuáles son las obligaciones de las empresas prestadoras de servicio. El servicio de llamadas y navegación fue el dolor de cabeza de cientos de colombianos que desde la noche de ayer y hasta las primeras horas de esta mañana reportaron fallas en la red. Sin embargo, Nicolás Silva, comisionado RC, indicó que quienes se vieron afectados tendrán que ser compensados por la empresa. La regulación prevé que durante el tiempo que él estuvo disponible, que no estuvo disponible el servicio y dependiendo del nivel de consumo de los usuarios en los últimos meses, él pueda ver eso reflejado en una compensación en el mes siguiente en el que se dio, respecto del que se dio la falla. El comisionado recalcó que si el usuario siente que no se le ha compensado su afectación en el servicio o no está satisfecho, puede exigir nuevamente hasta que la calidad sea la adecuada. El usuario debe esperar hasta a que el operador efectúe la compensación a la que está obligado por la regulación. Ahora, si el usuario ve que esa compensación no es acorde con lo que él esperaba y con lo que está definido en la regulación, él puede dirigirse ante el operador y exigir que esa compensación sea la adecuada y que sea la apropiada. Por último, dijo que el operador tendrá que tener en cuenta cuál fue el nivel de afectación, es decir, en qué ciudades y cuántos usuarios resultaron afectados. De esta manera, establecer la forma como se hará la compensación, ya sea individual o colectiva. Por su parte, la presidencia de la empresa de telefonía celular, en un comunicado, pidió disculpas a los usuarios y señaló que todo se debió a una falla en el mantenimiento de la red, por lo que se compensará a quienes resultaron afectados, tal y como lo exige la Comisión de Regulación. Abogados de las víctimas de los llamados falsos positivos en el país denuncian que hay un retraso del 92% en las investigaciones de los mismos. Se conoce que alrededor de 1.300 expedientes se encuentran sin aclarar. En el caso del eje cafetero, son 100 procesos de crímenes de integrantes de la fuerza pública contra ciudadanos ajenos a las confrontaciones armadas y de los cuales se ha llamado a responder solo a 8. Los abogados de los afectados afirman que en parte esta situación se presenta por el desmonte gradual de las unidades de derechos humanos en la Fiscalía General de la Nación y la falta de funcionarios en los juzgados del país. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay. Construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia, octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena, y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos. De tus hermanos. De tu familia. De tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Conductores de transporte de carga en el país podrían beneficiarse con una nueva ponencia en el Congreso de la República que les garantizaría que su labor
esté cobijada con todo lo estipulado en la ley. El senador Álvaro Ashton expone los principales objetivos del proyecto de ley que radicó recientemente, con el cual se busca reglamentar y garantizar la protección en riesgos profesionales, salud y pensión a los conductores de transporte individual tipo taxi, de carga, especiales, mixtos y camperos en todo el país. Este proyecto de ley, identificado como ley número 100 de 2013, que propone integrar una fórmula que garantice la seguridad integral de todos y cada uno de los taxistas en Colombia, de los conductores de transporte individual, de mixtos, pasajeros y carga, fundamentalmente pensando en la pensión, en la salud y en el riesgo profesional. Igualmente busca la armonización de las relaciones con los propietarios de taxis, transmitiendo al final un óptimo servicio con criterios racionales para la aplicación en todo el territorio nacional, tanto en el tema de seguridad social integral como en la tarjeta de control. Este proyecto entonces se caracteriza, primero porque ya existe un fondo Prosperar que beneficia con el subsidio del Estado a todos los independientes. Aquí lo que estamos es asimilando a ese fondo a los conductores de taxi, de mixtos, de especiales y de carga como trabajadores independientes, habida consideración que no existe una relación contractual entre ellos y las empresas. Para el senador Ashton, este proyecto se convierte en la esperanza de muchos conductores que están desprotegidos en esta área. Estos conductores son asalariados atípicos porque no son empleados ni propietarios. Trabajan teniendo que pagar una tarifa y asumiendo el mantenimiento del vehículo mientras lo estén utilizando. Este tema es el que se pretende resolver con el proyecto de ley para que no exista más inequidad. Debido a las adicciones de drogas en el país, diferentes organizaciones adelantan estrategias para generar conciencia en la población más vulnerable, que son los jóvenes, y lograr que estos utilicen su tiempo en actividades deportivas y culturales. Colombia es uno de los países que más consume drogas alucinógenas, según las Naciones Unidas. Pero este tipo de drogas y la adicción que generan no es lo único que preocupa, pues hoy en día jóvenes se están volviendo adictos al alcohol y al tabaco, sustancias que comprometen la calidad de vida de la comunidad, en especial de los adolescentes. Por esta razón se dio inicio a la campaña Prevención de Adicción, con la cual se pretende que las familias conozcan cómo se puede evitar la adicción a sustancias dañinas para el organismo. Cada vez estamos viendo que llegan casos mucho más jóvenes, a más temprana edad. Los niños están llegando con el consumo de sustancias y pensamos que teníamos que llevar un mensaje diferente, diferente a la conferencia, diferente a la charla, donde tocáramos las fibras de los colombianos y empezáramos a través del humor a sensibilizar a muchas personas frente al tema de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Pero aún las cifras de personas adictas al alcohol, drogas y otros tipos de acciones son preocupantes. El estudio que hizo el Ministerio de Salud en el 2011, ahí están 300.000 personas ya declaradas adictas. Cada día llegan muchas personas a los centros de tratamiento a buscar, a buscar ayuda, a buscar tratamiento. Ya cuando están en etapas crónicas, porque es que ya hablamos, cuando hablamos de tratamiento de un internado, ya es cuando están crónicos dependientes de las sustancias, porque también necesitamos hacer prevención para que no lleguen a esa etapa de dependencia. Las regiones que se ven más afectadas y donde se presenta la mayoría de adictos son las principales del país. Está Bogotá, está Medellín, está Boyacá. Son como las ciudades, los departamentos donde más, y el Quindío, están los departamentos donde más consumo de drogas y alcohol hay. Por esta razón, la invitación es que los padres estén al tanto de cada acción que hacen sus hijos, pues muchas veces los adolescentes se convierten en adictos debido a la presión de grupo. Es así que lo más importante es brindar amor y confianza para que los hijos no se alejen de quienes pueden ser los principales actores en cualquier proceso de sus vidas. De manera considerable, Bogotá ha reducido el índice de homicidios en comparación al año anterior. Sin embargo, el gobierno distrital refuerza estrategias para garantizar que la ciudad cumpla con las metas de seguridad urbana. El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, resaltó los resultados entregados por Francisco Lloreda, que muestran que Bogotá logró disminuir la victimización en un 12% y la percepción de seguridad en un 11%. Sin embargo, aseguró que es importante que el gobierno distrital continúe trabajando fuertemente para que los delitos personales no sigan haciendo de las suyas. Necesariamente nosotros sí creemos, y el gobierno distrital en cabeza del doctor Gustavo lo cree,
hay que trabajar más por la seguridad de Bogotá, por la percepción de seguridad, que no se logra si nosotros no logramos eliminar uno de los mayores delitos, que son los delitos personales, en el sentido de los hurtos personales. Por otro lado, una encuesta revelada por la Cámara de Comercio de Bogotá mostró que en el último año la percepción de inseguridad por parte de los habitantes de Bogotá aumentó del 38 al 47%, debido al aumento de la delincuencia común y las bandas dedicadas al hurto de celulares, objetos que son los más robados con un 35%. La mayoría de los delitos son delitos que tienen que ver con los hurtos personales. ¿No es cierto? Hemos logrado disminuir sustancialmente, por ejemplo, en el tema de homicidio. Bogotá, la ciudad de menos homicidios, 4 veces menos, por ejemplo, que Medellín, o 5 veces menos que Cali, ¿no es cierto? Pero la situación es de que en Bogotá tenemos más robos de celulares que en otras ciudades, y ahí entonces está generando todo este tema de la percepción de inseguridad que la gente tiene. Las localidades de La Candelaria, Teusaquillo, Antonio Nariño, Rafael Uribe y Santa Fe son las que mayores índices de inseguridad y robos presentan, con un 10% más del promedio de la capital. Sin embargo, los bogotanos consideran que pese a la inseguridad, el servicio de la policía es bueno, sobre todo con el plan Cuadrantes, al que los encuestados dieron una favorabilidad del 70%, siendo La Candelaria la localidad donde mejor ha funcionado. Los problemas de movilidad en el país, especialmente en ciudades como Bogotá, generan mayor inconformismo a la hora de usar transporte público. Por ello, la utilización de motocicletas se ha elevado considerablemente, siendo uno de los vehículos más manipulados de manera diaria. El actual estudio sociodemográfico del uso de la moto en Colombia arrojó resultados sorprendentes sobre el actual uso y cómo los colombianos acogen el vehículo de 2 ruedas. Por 8º año que lo presentamos, devela lo que es la realidad del usuario de motocicletas. Y hay 4 o 5 aspectos que son los más importantes. Muy importante, las mujeres participamos cada vez más en mayor porcentaje como usuarias de este importante vehículo, cerca del 25%. Otro dato que nos complace mucho es que cada vez aumenta más el nivel de escolaridad de los compradores de motocicletas. Actualmente la moto se ha convertido en uno de los vehículos más usados por todo tipo de personas, pues los que más acuden a este medio de transporte son personas entre 1 y 2 salarios mínimos. Los datos del RUT muestra que en el parque total de vehículos es hoy mayor el de 2 ruedas sobre el de 4 ruedas, y es una tendencia que ha mostrado un crecimiento en los últimos años. Está alrededor del 52%, es el parque de motocicletas. Hoy en día los usuarios de las motos eligen este transporte porque les ayuda a mejorar sus ingresos. Casi el 21,6% de los motociclistas eligieron este vehículo para mejorar su trabajo. A lo largo y ancho de la geografía nacional tenemos un altísimo nivel de aceptación de este vehículo porque responde a las necesidades del colombiano, bien sea en las ciudades o en las zonas rurales donde los transportes masivos o incluso transportes individuales en 4 ruedas pues son más limitados. Entonces es un vehículo que atiende las necesidades de movilidad. Alrededor de 8 millones de colombianos se mueven en moto y ahorran alrededor de 20 horas en movilizarse. Por otro lado, la seguridad es algo que preocupa a las autoridades, proveedores y ensambladores de motos. El gran tema de este comité es precisamente asegurar que tengamos una movilidad respetuosa de las normas, con el concepto del autocuidado, que cada usuario de la vía entienda que independientemente del manejo, de qué vehículo maneja, es actor activo de la seguridad, y tenemos y estamos comprometidos con cada vida, porque cada vida amerita el mejor y el máximo esfuerzo de todos. Aunque la confianza de los colombianos en las motos es débil, el actual estudio demuestra que prevalecen más las motos que los automóviles, pues los factores que hacen que la comunidad escoja este tipo de vehículo son muchas, entre ellas la movilidad, trabajo e ingresos. Felipe Córdoba, quien se desempeñaba como vicecontralor general, renunció a su cargo en las últimas horas. La decisión estaría relacionada con la investigación que adelanta la Fiscalía por supuestas interceptaciones ilegales a periodistas y altos funcionarios del Estado. La renuncia fue presentada de manera irrevocable y se espera en las próximas horas aclarar el motivo de la misma.
Alerta por ola de asesinatos en Barranquilla Atlántico, pues en los últimos días se realizaron 5 homicidios. El primero se registró en el suroccidente de Barranquilla. La víctima no había recibido amenazas y según sus familiares no tenía pendientes con nadie. Los demás asesinatos se fueron dando durante el día. Uno de ellos ocurrió en el municipio de Sabana Larga. Hasta el momento la policía ha capturado 3 personas con antecedentes de porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, y las autoridades continúan investigando por qué se dieron los hechos. En el municipio de La Calera, Cundinamarca, las autoridades dan recompensa de 5 millones de pesos por dar información con el paradero de la persona que provocó un incendio en los cerros cercanos al municipio. Las autoridades aseguran que los desastres fueron provocados por manos criminales que ya tienen casi identificadas. En la vereda Arroyo de Arena, en el Carmen de Bolívar, la comunidad tiene que usar hamacas como cabillas para transportar a los enfermos. Debido al mal estado de las vías, las ambulancias no pueden llegar a socorrer las necesidades de la población. Alrededor de 70 familias se están viendo afectadas y la comunidad pide a la gobernación que arregle la vía para poder evitar una tragedia. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. El presidente Barack Obama junto al exmandatario Bill Clinton expusieron en un salón de Nueva York los beneficios de la ley de salud y su relación con la economía, al igual que aclarar la desinformación acerca de las ventajas que tiene el plan. El 1 de octubre comienza el periodo en que las personas sin seguro médico pueden inscribirse para planes de cobertura a través de nuevos mercados de seguros. Pues los gastos que yo tengo que enfrentar son mucho grandes, son grandes, por no tener el seguro médico nada más, probablemente de 500, 600. Por medio de la ley de cuidado de salud asequible, todos deben de tener un seguro de salud. Obama insistió que la razón de esta ley es hacer que la atención médica sea más económica, además de ampliar la cobertura para abarcar a millones de personas que no la tienen. La Cámara de Representantes, dominada por republicanos, ha refutado 3 decenas de veces la ley con el propósito de derogar, retrasar o eliminar la financiación de la ley, diciendo que esta afecta a la economía al imponer tantos requisitos a las empresas y los individuos y aumenta los costos de salud. Yo creo que no es justo porque hay mucha gente pobre en este país que no tiene ni para poder soportarse ellos mismos. Lo que yo gano solamente me alcanza en que nada más para pagar los mantenimientos de la casa, la comida y más nada. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, la Policía Ambiental recuperó 53 especies de animales en vía de extinción, los cuales se encontraban en poder de una persona que padece una enfermedad terminal. Frente a esta situación, las autoridades informaron que quienes incurran en este delito tendrán penas de hasta 100 meses de cárcel. 53 animales en vía de extinción fueron recuperados por la Policía Ambiental, luego de ser entregados por el familiar de un hombre recientemente fallecido, quien los utilizaba para poder sobrellevar su enfermedad terminal. Nos llama un hermano de un señor que falleció por un cáncer de próstata, el cual estaba bastante avanzado. Aparte, esta persona tenía la limitación de un miembro inferior. Esta persona, como de alguna manera, para subsistir a esta enfermedad, lo animaba a tener estos animales para alimentarlos y cuidarlos. Una vez fallece, el hermano nos llama, encontramos que hay 53 tipos de especies de aves, tortugas y otra serie de animales que vemos que son de vía de extinción, lo cual inmediatamente lo que hacemos es recogerlos, traerlos y en este momento los tenemos acá para dejarlos a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente. Los animales serán puestos a disposición de la Secretaría del Medio Ambiente para que se haga con ellos el proceso respectivo. Sin embargo, pese a que en este caso la entrega fue voluntaria, se hace un llamado a la ciudadanía para que no incurra en este delito.
Esto es un delito, solamente la tenencia va para un delito entre 50 a 108 meses de cárceles a las personas que incurran en tener estos animales en sus viviendas. Las multas pecuniarias van aproximadamente hasta 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo a la ley 1453. Tortugas, iguanas, azulejos, cotorras, entre otros, son animales que deben habitar en su lugar de origen, como lo contempla la ley 1453. Un grupo de profesionales de Alemania, España y Venezuela llegó a Santander para definir si es conveniente el trazado de la vía que se construye entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Este corredor constituye una necesidad, ya que un tramo del actual se perderá cuando se produzca el llenado del embalse de la represa de Hidrosogamoso en los próximos meses. En 2010, parte de esta ruta tuvo graves afectaciones debido a un fenómeno de inestabilidad en el terreno. Si se me duele la costilla al respirar, si tengo fiebre por más de 2 días, si respiro rápido y toso muchas veces. ¡Cuidado! La enfermedad respiratoria no es un juego. Es una enfermedad que mata. Por eso yo vacuno a mi hijo, le lavo las manos y lo protejo de los cambios del clima. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula al 5º Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales en Territorios Indígenas, Yetaraguay, construyendo políticas públicas con enfoque diferencial. Cartagena, Colombia, octubre 2, 3 y 4 de 2013. En este encuentro de gobiernos locales se busca contribuir al desarrollo de estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque diferencial desde los pueblos indígenas de Latinoamérica, desde la gobernabilidad y territorio, identidad cultural, participación y consulta previa, mujer indígena y pluralismo jurídico. Organiza OPIAC, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Apoya Gobierno colombiano. La Unidad de Reparación de Víctimas realizó un balance del trabajo que se ha cumplido durante este año. Su directora, Paula Gaviria, manifestó que aunque es positiva la labor, se seguirán uniendo esfuerzos para lograr beneficiar a cada una de las familias del país que han sido golpeadas por la violencia. Hoy en la Comisión Primera del Senado de la República se llevó a cabo un debate de control político donde se expuso la situación actual de la Ley de Víctimas. Luego de casi 2 años de legislación, Paula Gaviria, directora de la unidad, presentó los principales aspectos que el Gobierno Nacional considera como avances, en temas como la implementación del modelo, la atención a las víctimas, la asistencia humanitaria y la reparación integral. Estamos buscando llegarle a una de las víctimas de los hogares. No nos interesa una atención universal, digamos despersonalizada, nos interesa saber cada familia cómo está con su atención y su reparación. Sin embargo, la unidad de víctimas reconoce que pese a los grandes esfuerzos que se han hecho en el tema de atención y reparación, aún falta mucho por trabajar, pues las secuelas que ha dejado el conflicto armado en el país ha dejado un número muy importante de personas afectadas en su integridad tanto física como moral. Nos queda obviamente el reto de seguirlas atendiendo a todas. Tenemos la buena, digamos, noticia de que es un proceso gradual y progresivo. Vamos llegando a cada una de las víctimas en el país y esperamos pues seguir reportándole al Congreso los avances en esta materia. Según la unidad de víctimas, hasta el momento ya se ha atendido a 199.000 personas que han sido indemnizadas. En total se habla de 5.700.000 en donde se está indagando su situación actual. La unidad destaca que más que una reparación económica, se busca el resarcimiento psicológico y social. Iván Cancino, abogado de la empresaria del Chance, Enilce López, alias La Gata, manifestó que nuevas pruebas y declaraciones de algunos paramilitares frente a la investigación que se le adelanta por la muerte de un vigilante serían claves para que su defendida quede absuelta de este proceso. Iván Cancino, abogado de la empresaria de Chance, Enilce López, alias La Gata, señaló que mediante una acción de revisión solicitarán que se estudien las declaraciones de varios paramilitares que han entregado a medios de comunicación, donde aseguran que su defendida no es la responsable del asesinato del vigilante de 36 años. Nosotros estamos preparando una acción de revisión sobre unas declaraciones de una serie de paramilitares que han salido en medios de comunicación como El Heraldo, en donde afirman que ella no tiene responsabilidad en la muerte de este señor.
Dijo que otro punto importante que será tratado ante la Corte Suprema dentro del proceso de defensa es que la familia del hombre asesinado nunca se constituyó como víctima, al parecer porque no reconoce como autora de ese crimen a Enilce López. No porque hubiera sido amenazada o no, sino creo que porque no reconoce como autora de ese crimen de su familiar a la señora Enilce López. Entonces todas esas son figuras que todavía le dan a la defensa la oportunidad de debatir jurídicamente en una última acción de revisión ante la Corte Suprema. De esta manera señaló que la acción de revisión será puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia esta semana, esperando poder aclarar si las acusaciones contra su defendida son retaliaciones de tipo político, esto considerando que López cuenta con un alto prestigio empresarial en Sucre. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 25 de septiembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón destacó estrategia Espada de Honor, que permitió en las últimas horas la captura de 13 miembros de las FARC. Centro Democrático reveló nombres de aspirantes a la Cámara de Representantes. Esposa del presidente de Fedegan, José Félix Laforí, encabezará la lista por Bogotá. Nuevo capítulo dentro de la investigación del caso de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra en Bogotá. Consejo de Bogotá y Congreso de la República desarrollan proyectos para regular problemática de las llamadas barras bravas que han dejado varios muertos en lo que va corrido del año. Con agenda económica, Santos cerró importante visita a la ciudad de Nueva York. Unión de lazos comerciales con Estados Unidos, principal objetivo del mandatario. Alberto Santofimio, condenado por la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, pidió al fiscal general Luis Eduardo Montealegre estudiar nuevas pruebas de falso testimonio de alias Popeye frente a esta muerte. Gobierno Nacional pidió plazo para bajar precios de los combustibles en el país. La petición fue hecha por el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ante la Corte Constitucional. Renunció vicecontralor general Felipe Córdoba. Su decisión podría estar ligada a las polémicas investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntas interceptaciones telefónicas del órgano de control a periodistas y funcionarios del Estado. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, así como directivos de la Federación de Fútbol y jugadores de varios equipos, realizaron un homenaje a la vida en memoria del hincha del Atlético Nacional que murió cuando fue atacado en una estación de Transmilenio. Con una ofrenda floral se rindió un sentido homenaje al hincha del Atlético Nacional que fue atacado aquí, en la estación Ricaurte de Transmilenio. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dirigentes deportivos y reconocidos futbolistas se dieron cita en la estación Ricaurte de Transmilenio en un acto simbólico para rechazar los actos de violencia en contra de hinchas de equipos de fútbol que han sido víctimas de la intolerancia. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para
para que cambie primero la imagen del fútbol, que el fútbol no es el que genera esta violencia por fuera. Hay que hacer una campaña de educación, de formación, desde la parte social, la parte cultural, para que podamos evitar este tipo de actos que vuelvan a ocurrir en un futuro. Aquí es respetar la vida de un ser humano. Aquí no importa si es de Nacional, de Santa Fe, de Millonarios, de Cali, del equipo que sea. Es de pensar en que al frente hay un ser humano que tiene los mismos sueños y deseos de cualquier hincha, de apoyar a su equipo y de no hacer mal a los demás. En la ceremonia se exaltó a los aficionados que han perdido sus vidas por causa del fanatismo entre barras. Deben estar inscritos ante Dimayor, ante el club deportivo al cual pertenezcan o que sean hinchas, y ante Coldeportes y el Instituto de Recreación y Deporte. Una vez sea reconocida la personería jurídica de los miembros de las barras de fútbol, se deberá hacer una carnetización para identificar a todas las personas y se permita así tener una herramienta para la judicialización en caso de ser necesario. Si un muchacho incurre por primera vez en un acto vandálico, debe pagar, no cárcel. Nosotros proponemos es que haga un acto cívico con la policía comunitaria. La segunda vez, que sea suspendido de acuerdo a la gravedad, de no permitirle entrar a ningún estadio del país por lo menos durante un año. Y la tercera vez, que sea suspendido de por vida, de ingreso a cualquier estadio del país. A propuestas como esta se suma la del alto consejero de la Seguridad Ciudadana, quien afirma que de ser necesario se suspenderán todos los eventos deportivos con el fin de evitar que se sigan presentando hechos de violencia. Así como los violentos serán castigados, a continuación se explica los incentivos de la propuesta legislativa. Pueden ser incentivos, ¿por qué no decirlo?, para que estos muchachos puedan desarrollar microempresas dentro de sus barras, saquen adelante algunos proyectos, las buenas ideas. Pero si se daría esto, sí, ellos se comportan en un tiempo de 6 meses sin generar. Este es obviamente y lamentablemente un acto puramente simbólico. No, eso es lo que tenemos que hacer. Los símbolos son importantes. Obviamente no reemplazan la realidad, la necesidad de una serie de políticas que hay que tomar para garantizar no simplemente que el fútbol, sino que la ciudad pueda convivir en paz. Se espera que los jóvenes tomen conciencia acerca de la vida de los hinchas de los diferentes equipos, ya que nada justifica la muerte de un apasionado del fútbol. Frente a este tema, el Congreso de la República presentó un proyecto que pretende organizar las barras de los diferentes equipos. La iniciativa contempla que éstas tengan personería jurídica y así puedan ser respectivamente carnetizados. Además, podrían obtener preferencias para la adquisición de las boletas en los diferentes partidos. Desde el Congreso de la República se busca la creación de medidas las cuales permitan controlar la difícil situación por la que están pasando hoy en día las barras de fútbol en el país. Es por eso que actualmente está en curso un proyecto de ley que pretende disminuir los índices de violencia a través de una entrega de incentivos a los diferentes miembros de estos grupos. Sin embargo, se deben tener en cuenta aspectos como: previo a esos incentivos, ellos tienen que tener una personería jurídica, es decir,